otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. A partir de ahora abrimos las puertas al mundo del misterio. 2 horas tenemos por delante para disfrutar de él y del placer de estar juntos aquí, en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la casa de la radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa de esta noche. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, David Martín, Miguel Pedrero, Natalia Sotillos y quien os habla, Miguel Blanco, acompañados esta noche por Mar Gasca y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Dar las gracias al comienzo a todos los que la semana pasada vinieron a vernos en Telde, en la isla de Gran Canaria. Gracias por mostrarnos esas caras y esos corazones de oyentes que según el EGM decían que no existen. Gracias a todos por el cariño que nos disteis y por ese calor que nos hiciste sentir ahí en esas islas. Estamos deseando volver. Gracias también a los que a partir de ahora estáis conectados en nuestra sintonía, en la de Radio 1 y Radio 5. Tenemos regalos y queremos que conectes con nosotros. 5 regalos tenemos y una serie de métodos para contactar. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve y nuestros muros de Facebook. Buscáis allí el Espacio en Blanco y hay unos cuantos seguidores del Espacio en Blanco, el Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Y hoy tenemos muchos temas y queremos aprovechar el tiempo, así que ahí va un pequeño avance de lo que queremos tratar esta noche. Esta noche queremos tratar el tema de la transformación. Existen seres en el planeta que mediante algunas técnicas, plantas de poder o incluso una extraña enfermedad legendaria se transforman. Es entonces cuando adoptan extrañas formas que no corresponden con su cuerpo original. Un ejemplo de ello son los chamanes, quienes mediante un rito mágico son capaces de transformarse en animales, el animal de poder que les asiste en esos viajes más allá de esta realidad.
viaje hacia la transformación está listo. Estate atento y prepárate. A lo mejor también nosotros nos transformamos. Curioso tema este de la transformación, y para tratarlo tenemos a uno de nuestros maestros, José Luis Cardero. Buenas noches. Buenas noches, es un placer ¿Cómo estar estás? aquí con vosotros. Muy bien. También para nosotros que estés. Déjame que te vuelva a presentar otra vez, porque yo alucino. Nacido en Lugo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, apasionado por la historia, etcétera, 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 y escritor de unos tochos que, si los tuvieran que estudiar tus alumnos, se morían. Sin duda, sin duda. Yo procuro que se queden simplemente pues ahí, como una especie de testigos que dejamos pues para las generaciones futuras o para los curiosos. Ajá. Porque aquí la curiosidad marca un punto importante. Sí, ¿eres muy curioso? Sí, soy bastante curioso. Yo creo que es la curiosidad la que me lleva no solamente a escribir estos tochos inmensos, sino a explorar caminos que no siempre son muy visibles. A veces son incluso hasta, no diríamos peligrosos, pero sí un tanto inquietantes. Uh-huh. Y yo creo que hay que ser curioso en este mundo. Es fundamental. El ser humano, además de la facultad de hablar y la facultad de pensar, tiene el poder de curiosear. Que es muy importante. Es lo que nos hace avanzar, quizá. Sí, posiblemente, mucho más que el propio estudio. Quizás la curiosidad es la inquietud, ¿no? Por saber más. Ya. Eres gallego, en Galicia hay muchos misterios, ¿no? Supongo que te has entretenido mucho en esos castros, en esas corredoiras, mirando las piedras. Muchos misterios, es el país de los misterios. Es un país que bordea con el mar, con el océano. Y el océano es el gran reservorio del misterio de la humanidad. En el océano probablemente esté, si no nuestro origen, al menos uno de nuestros orígenes, ¿no? Uno de nuestros principios. Y todas las tierras que bordean el océano adquieren un poco esa propiedad de acercarse, disculparme por la voz. Sí. Espera, que pongo un poquito de música, bebe agüita si quieres. Si quieres el caramelo te lo puedes comer, ¿eh? Sí, mejor. Bebe un poquito de agüita. Nos afecta el aire acondicionado, ¿verdad? Vale, sí. Decías el mar, que es un poco... Sí, es un poco la cuna, bueno, según las investigaciones de algunos científicos, en el mar tuvo su origen la vida, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera nuestros orígenes están ahí, están en esas aguas procelosas, profundas. Es curioso que no sepamos, tanto que presumimos conocer, y que no sepamos lo que hay unos centenares de metros por debajo de la superficie del mar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué misterios se encerrarán ahí? Ya. La antropología, te lo he preguntado algunas veces, ¿para qué sirve la antropología? ¿Qué estudia la antropología? ¿Qué estudiáis? Pues fundamentalmente la antropología es el estudio del ser humano. Se puede estudiar desde varios puntos de vista, desde un punto de vista físico, más o menos objetivo, y sobre todo desde un punto de vista cultural. Es decir, la cultura es el gran invento de la humanidad, ¿no? Según Levi-Strauss es lo que nos caracterizaba como seres humanos. Yo creo que la cultura es además también un mecanismo de defensa que la propia sociedad ha elaborado para defenderse de lo que hay más allá, de lo oscuro que hay más allá. Vamos a intentar hoy navegar por esos lugares, sobre todo yendo hacia la transformación, que a mí es algo que me llama mucho la atención. Sí. Detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a ver qué significa eso de la transformación. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si esta noche queréis intervenir, y atentos, quizá nos transformemos. Las viejas narraciones de la Edda poética nos hablan de Odín, el dios que permaneció colgado de Yggdrasil durante 9 noches. Sé que fui colgado en el árbol batido por los vientos 9 noches completas, herido por una lanza y ofrecido a Odín, yo mismo ofrecido a mí mismo, en el árbol del que nadie sabe de dónde vienen las raíces.
El viejo dios Odín comenzó así su transformación, pero no fue el único. Él, con su ejemplo, al igual que muchos otros avatares, nos dejó el camino, enseñándonos la senda de la transformación. La presencia, la espera, el viaje y la conciencia del ser son los hitos principales, aunque no los únicos, en el camino de la transformación. Frente a la presencia, el iniciado o el testigo corren el riesgo de atraer hacia sí algo no humano, como lo luminoso primordial, es decir, aquello que aguarda desde siempre entre las sombras, interiores o externas, que rodean a las breves existencias humanas. La cultura es, de hecho, un instrumento construido precisamente para contrarrestar esa oscuridad del principio, en la que se debaten formas agitadas en perpetuo cambio. En realidad, el enfrentamiento con lo luminoso y con sus derivados más humanizados, lo sagrado y lo religioso, constituye uno de los elementos con mayor poder transformador. Así, los santos y los místicos resultan ser paradigmas de cambio, de transformación, y también agentes capaces en mayor o menor medida de vehicular y dominar, hasta cierto punto, esas fuerzas primordiales y misteriosas que yacen en el fondo de cualquier contacto con lo sagrado. Son los pasos que los iniciados han elegido en el camino de la transformación. Conozcamos algo más de ello para participar en nuestra propia transformación. Curioso y profundo tema el que estamos abordando esta noche con José Luis Cardero. Dime una cosa antes de lo luminoso. Hemos hablado algunas veces de ello. Vuelve a definirlo. ¿Tú te refieres mucho a ello? ¿Es un concepto tuyo que has acuñado tú? ¿O? No es un concepto mío, es un concepto que aparece ya en Rudolf Otto y en Mircea Eliade, fundamentalmente. Ellos se refieren a lo luminoso como la manifestación numénica, la manifestación de una fuerza extraña, de una fuerza, en todo caso, externa al ser humano. En contraposición quizá a lo luminoso. Sí, bueno, ellos se refieren más que nada a la propia expresión, la propia presencia del numen, de esa especie de ser extraño que no es un dios todavía, sino que es una especie de fuerza extraña que aparece justo delante de nosotros. Por eso nosotros, siempre que lo vemos, siempre que estamos en su presencia, corremos el riesgo de que nos asalte, de que se venga hacia nosotros, de que trate de avasallarnos. Porque lo sagrado y lo religioso son formas de lo luminoso quizás, pero ya mucho más civilizadas, por decirlo de alguna manera, mucho más próximas a nosotros, mucho más humanizadas. Es decir que es curioso, pero lo que podríamos considerar como fundamentalmente ajeno a la humanidad, que sería esto luminoso, bien sea externo a nosotros o interno a nosotros, como decía el propio Jung, ¿no? Cuando hablaba de la sombra, eso mismo, que es tan extraño a la humanidad, acaba pareciéndose a la humanidad al asaltarnos, al venir hacia nosotros. Es decir, que nosotros debemos de tener una gran fuerza para conseguir esa transformación de algo que en principio es, digamos, si no hostil, al menos ajeno. Ya. El ser humano ha tenido muchos contactos a lo largo de la historia con ese numen, con ese ser luminoso. Yo creo que sí. Las paredes de muchas murallas, de muchas montañas, de muchas vaguadas, en donde existen centenares de dibujos de los petroglifos en los 5 continentes, desde Coso Mountain en California hasta la muralla china. ¿Hasta la muralla china? Sí, hasta lo que es la propia zona de la muralla china, o desde el territorio de Bohuslän en Suecia hasta África del Sur, es decir, prácticamente en todo el mundo. Existen estos testimonios, ¿no? Existen estas presencias de unos seres misteriosos, a veces sin cabeza, a veces sin pies, a veces sin brazos, con una cabeza de las que salen una especie de rayos o prolongaciones, en cualquier caso extrañas, provistos de unos artilugios curiosos. Y yo creo que esas son manifestaciones al menos de una presencia
de lo que Jung llamaba la sombra, ¿no? Esa parte... ¿Extraterrestres pueden ser? Recordando a nuestro compañero Miguel Pedrero, que está algunas veces en el Tassili, viendo esas figuras que hay, esos 10.000 dibujos que hay en el Tassili, y hablan de extraterrestres allí. ¿Podría ser esos dioses? Es muy posible. Yo estoy convencido de que efectivamente, como tanta otra gente que está convencida también de esto, es muy posible que nos visitasen. Es más, es muy posible que parte de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, no ya la que tenemos hoy, sino la que tienen, por ejemplo, personajes como los chamanes o los brujos, los hechiceros del Paleolítico, que estaban en las cuevas dibujando esas maravillosas composiciones apenas sin luz con sus manos, con su conciencia. Todo eso forma parte de una tecnología o de un conocimiento que es posible que nos venga de otros mundos, que nos hayan enseñado quizás estos dioses a manifestar, ¿no? Es un convencimiento que yo tengo, no tengo ninguna prueba, pero cada vez que me quedo mirando, me quedo observando o incluso dibujando estos grandes paneles de petroglifos, estos dioses, este holy people, ¿no?, que dicen los indios navajos, estos personajes en cuya presencia todo se transforma, todo empieza a descabezarse, a descomponerse, mientras ellos avanzan hacia nosotros, ¿no? Es muy posible que esto sea uno de los testimonios más universales. ¿A qué responde? ¿A un deseo humano de encontrarse con algo que lo transforme? ¿Corresponde a una realidad que se dio miles o incluso cientos de miles de años atrás? ¿Corresponde a una expresión de nuestros deseos? No me cabe duda que los artistas de hace 6.000 o 7.000 años, cuando querían dibujar un perro, lo dibujaban perfectamente, es perfectamente reconocible. Cuando querían dibujar un hacha, la dibujaban perfectamente. Y cuando querían dibujar un ser extraño, lo ponían con todas sus características. Es decir, que no es imaginación. Difícilmente, al menos es posible que sea una construcción de su cerebro, quizás de su inconsciente, amparada por alguna observación que ellos realizaron, ¿no? Pero no cabe duda que ellos se referían muy claramente en todos estos paneles, en todas estas grandes composiciones, casi todas ellas son grandes composiciones de centenares de figuras, de centenares de símbolos, orientados hacia una determinada dirección, como si estuvieran llamando algún tipo de presencia, ¿no? Todo esto estimula mucho la imaginación, tanto del observador como incluso del paseante casual, que se queda un poco nubilado diciendo, ¿y esto qué es, no? ¿Qué quiere decir? Algo nos está llamando en nuestro interior, porque claro, la memoria está ahí, ¿no? Nuestra memoria ancestral la tenemos dentro. Dos y 24, 1 y 24 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hablemos de la transformación. ¿El ser humano se transforma con la edad? Evidentemente, físicamente sí. No sé si soy capaz de hacer la pregunta. Yo he conocido amigos míos que hacía 20 años que no nos habíamos visto y seguían siendo el mismo jovencito de cuando jugábamos al fútbol, sin haber cambiado casi nada de sus estructuras. Bueno, hay una cosa fundamental en la transformación. La transformación es una imagen. Al final, ¿no? Es una imagen. La imagen siempre es producto de una percepción y sobre todo de una interpretación. Es decir, efectivamente, cuando tú ves a un compañero o una compañera que hace tiempo que no habías visto, sigue habitando en él aquel ser que tú conociste hace 30, 40 años. Lo curioso es que él o ella pensaba lo mismo de ti. Dice, sigue estando ahí Miguel o sigue estando ahí José Luis, ¿no? Pero al mismo tiempo que efectivamente seguimos estando ahí, nuestra casa se transforma físicamente, como es evidente, y nuestra cabeza también se transforma, adquirimos más conocimientos, unos estamos cada vez más lejanos de la verdad, posiblemente, nos perdemos por esos vericuetos, esos caminos, otros se acercan hasta esa puerta que acaba tragándoselos y llevándolos quién sabe hacia dónde. Pero lo cierto es que la transformación hay que tener en cuenta que es fundamentalmente una imagen y fundamentalmente un elemento de percepción. Es decir, que nosotros percibimos eso. Hay que ver qué es lo que percibimos. Dices en este estudio que haces acerca de la transformación que hay cuatro puntos, ¿no?, para llegar a ella: la presencia, la espera, el viaje y la conciencia del ser. ¿Es así? Sí, efectivamente. No sé si me falta alguno, sí. Son esos cuatro, sí. Primero porque, vamos a ver, hay un elemento sin el cual la transformación parece ser que no se produce. Es ese agente externo, esa propiedad exterior
que siempre está. Es decir, hay algo que nos llama la atención, algo que nos hace detenernos en nuestro camino. Nosotros caminamos por la vida y de repente nos paramos, decimos, ¿qué es eso que hay ahí? Eso es la presencia que está ahí. Eso puede ser lo que vieron los pastorcillos de Fátima, puede ser lo que vio un antiguo guerrero neolítico saliendo de su cueva, puede ser lo que vio un alquimista después de estar horas y horas inclinado sobre su atanor, puede ser lo que un chamán invoca desde su puerta, desde su umbral, pero la presencia se manifiesta. Entonces, esa presencia es fundamental. Nosotros nos detenemos ante la presencia. Empezamos a observar la presencia no sé si nos observa o simplemente trata de capturarnos. Eso es quizás a lo que yo llamo lo luminoso, ¿no? Lo luminoso está ahí, hay una energía que nos detiene. Hay una espera, porque la espera es indispensable para que haya un establecimiento de la relación entre eso que nos aguarda y nosotros que somos los observadores o los testigos. Hay también una transformación que se empieza a producir ya. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el simple hecho de que nosotros asumamos la presencia, de que nosotros asumamos nuestra propia espera, ya nos transforma. Ya empezamos a no ser los mismos. Hay un asalto, evidentemente, de esa fuerza que viene hacia nosotros y que se transforma a su vez, se hace accesible a nosotros. Y al final, pues hay la conciencia del ser, que es, una vez que tú tomas conciencia de ese proceso que estás viviendo, eres consciente de él y lo asumes. Y ahí empieza el camino de transformación. Y ahí empieza el camino. Ya. Hay ejemplos a lo largo de la historia de personajes que se transformaban. Luego vamos a hablar de licántropos o chamanes, pero en la historia Hitler quizá fue un personaje que era un ejemplo de transformación y de poder transformador al pueblo. Sí, efectivamente es uno de los personajes más llamativos en este aspecto. Aparte de su condición monstruosa, por lo que representa, representa casi el mal. Decía Hannah Arendt, la gran filósofa discípula de Heidegger, que el mal tiene necesariamente que ser extremo. Hitler quizás representaba a este mal extremo, pero precisamente como tal mal extremo necesitaba una espera, es decir, necesitaba una presencia, necesitaba una transformación y necesitaba el golpe final, que es la conciencia del ser. Hay algunos documentales, algunos filmes, algunos reportajes sobre Hitler que representan a este ante un auditorio inmenso y ante la extrañeza de todo el mundo se quedaba parado durante 5 minutos. Mientras estaba hablando, paraba. De repente se quedaba parado mirando a la gente. La gente, pues claro, empezaba a sentirse inquieta porque, claro, evidentemente es una situación un poco extraña, ¿no? Que el líder no hable. Entonces, el líder no hablaba. El líder se quedaba observando fijamente. Entonces, cuando ya la cosa estaba empezando a ponerse muy, muy inquietante para todo el mundo estaba muy preocupado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no habla? En ese momento empezaba a hablar. Bueno, pues ese momento es el momento en el que la transformación empieza, ¿no? En su propia transformación empieza. Y como consecuencia arrastra también, al cabo del tiempo, del proceso, del acontecer de ese discurso, arrastra la transformación de su auditorio. Es curioso porque es uno de los personajes en los que esto se produce con más frecuencia, ¿no? Con más claridad. Con más claridad. Déjame que tenemos que hacer una misma pausa. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional. Estás en el espacio en blanco. Allí lejos, hacia Vitoria, entre las columnas de infantería vióse una multitud de jinetes. Esta semana en Documentos, la batalla de Vitoria, el principio del fin de Napoleón. Lo que hizo Wellington se estudia hoy día en los Estados Mayores Militares. Fue una genialidad. Wellington le escribe más de 40 cartas al general Álava. Tiene perfectamente planificada esa ofensiva. Documentos, Radio Nacional de España. La batalla de Vitoria significó el fin de la aventura napoleónica en España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Hitler era un ejemplo. ¿Cómo lo dices tú, Hitler?
Sí, Hitler, sí. Hitler era un ejemplo de ese cambio, de esa transformación. Hay otros muchos, vamos a entrar un poco más en antropología, los guerreros del norte, por ejemplo. ¿También se transformaban los guerreros antiguos? Bueno, hay como una especie de categoría de guerreros que se llamaban berserkir y se llamaban ulfednar. Los berserkir más o menos significa revestidos de piel de oso, y ulfednar significa más o menos también revestidos de piel de lobo o de carcasa de lobo, ¿no? Con la cabeza del lobo encima de la cabeza. Estos guerreros, al parecer, de una manera absolutamente brutal e inesperada, sin que hubiera según parece, sin que hubiera ningún procedimiento chamánico, ni hubiera ninguna ingestión de ninguna sustancia, ninguna droga tal, se transformaban espontáneamente en lo que se llamaba guerreros fiera. Era la traducción terrestre de los guerreros de Odín, de los Einherjar, de los famosos guerreros que acompañarán a Odín hasta el final, ¿no? Hasta la batalla Ragnarok, hasta el final del mundo, que empezará después de él una nueva era, ¿no? Entonces estos guerreros eran escogidos, y casi todos los reyes, sobre todo los reyes de Suecia, los antiguos reyes de Suecia en el siglo VIII o siglo IX, tenían unos guerreros escogidos que formaban parte de su guardia personal, en los que se daba este tipo de transformación. Según las crónicas, las sagas, por ejemplo la de Gil-saga, estos guerreros, cuando estaban transformados, cuando estaban experimentando este cambio absolutamente brutal y desmedido, no sentían nada. No sentían ni la mordedura de las espadas de sus enemigos, ni el quemar del fuego con el que les pudieran amenazar. Simplemente eran imparables. Eran unos con la fuerza del oso y otros con la astucia destructiva del lobo. Entraban por el medio de un ejército mucho más numeroso que ellos, en número y en fuerza, y lo destrozaban. Era una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Como un arma de destrucción incontrolable. Yeah. Cuando pasaba la transformación, ocurría el cambio contrario. Se quedaban inertes y se quedaban absolutamente apagados. Es decir, que hay una primera fase de inquietud antes de la transformación, una fase de transformación brutal en los Einherjar y los ulfednar, y después del desarrollo terrible de ese combate en el que esos guerreros fiera no podían ser detenidos de ninguna manera, se apagaban y se volvían a transformar en personas normales. Esa es una transformación violenta. Jesucristo, o Jesús, se podía transformar en el Cristo también como un ejemplo de transformación mística, digamos. Bueno, sí, pero es una transformación, parece ser que diferente, ¿no? Es una transformación quizás más, no sé, yo diría quizás más interpretativa, más que dependía más de la visión, ¿no? De hecho, era necesaria la visión y la fe de sus discípulos para que pudieran comprobarse sus efectos de la transformación. Es más, incluso algunos no la veían, no eran capaces de verla. Es decir, que era una transformación diferente, de otro tipo. Seguramente no sería una transformación violenta, pero sí encerraba, como encerraba más tarde también, o en otro momento, la transformación de los místicos, encerraba una cualidad que era el deslumbramiento. Es decir, ese ser ya no es humano. Por las razones que sean, ha cambiado, se ha transformado en otra cosa, y esa transformación puede ser reversible o no. Yeah. Es decir, que en los casos que más o menos conocemos, como esto que hemos estudiado, los guerreros fiera o este de Jesús, sí era reversible, ¿no? Se podía volver otra vez atrás, tal, pero en algunos casos no es reversible, es definitiva. Luego te preguntaré si podemos llegar a ese nivel de transformación lumínica como Jesucristo o los santos. Hay una segunda parte, hay otros seres que sí estamos acostumbrados a sentir o saber que se transforman. Tras esa introducción hablamos de ellos. El chamán, del idioma tungu de Siberia, es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de maneras que no responden a una lógica causal. Se trata de individuos que son capaces de curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de persona, presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía, y también en culturas prehistóricas de Europa.
En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores climáticos. Los chamanes cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras, como depositarios de sabiduría. Su don es recibido por herencia, ocasionalmente por vocación, pero suele exigir siempre pasajes de iniciación, consistentes en largos ayunos, retiros y, en ciertos casos, ingestión de alucinógenos. Suelen ser elegidos por familias y posteriormente por los espíritus, y deben someterse a un riguroso entrenamiento. Entre sus funciones está la de comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenecen, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. No se atribuye a los chamanes el papel de sacerdotes, ya sea porque está asignado a otros individuos o porque no existe una clase sacerdotal. En este caso, toda la religiosidad tiene su centro en la figura del chamán, el único intermediario con los espíritus. Los chamanes, figuras de leyenda, que también tienen el don de transformarse. Conozcamos algo más de ellos. Y es curioso, José Luis, que los chamanes están en muchas partes del planeta y en muchas culturas son un personaje primordial. ¿Por qué? Incluso hasta con el mismo nombre casi, o algo muy parecido. Sí. Bueno, la denominación es de origen siberiano, lo saben muy bien, pero efectivamente este tipo de especialistas yo creo que se reparten por todo el mundo. Yo creo que se reparten por el espacio-tiempo, es decir, no solamente por el espacio físico, sino por el tiempo. Es decir, son especialistas muy antiguos en la historia humana, probablemente mucho más antiguos de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Los chamanes, bueno, de todos he sabido que el chamán, efectivamente, una vez que va por ese camino de ser chamán, tiene que ser previamente despedazado. Es decir, tiene que llegar después de un tratamiento, de un aprendizaje, de un noviciado, de una abstinencia, en fin, de un ejercicio para abrir esa puerta. Por esa puerta sale el animal espíritu que lo poseerá, lo machacará, lo despedazará completamente, lo partirá en 5.000 pedazos y lo dejará reducido a la nada prácticamente. Pero después lo volverá a reconstruir. Es decir, que aquí tenemos un proceso de transformación en sentido estricto, un proceso de transformación casi, podríamos decir, de libro, ¿no? Es decir, alguien que al principio era un ser humano con sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades, sus dolores, sus miedos, de repente es avasallado, por decirlo de alguna manera, violentamente por una fuerza exterior. El animal de poder. El animal de poder, el animal espíritu, que lo destroza, lo rompe, lo machaca y lo vuelve a reconstruir, pero añadiéndole siempre algo más. Es decir, o bien una piedra especial, o bien un trozo de tal, o bien una parte de sí mismo, una parte del propio espíritu del Dios, ¿no?, de esa criatura extraña. Entonces, en ese momento, el chamán, una vez que se recupera de ese impacto con esa fuerza tremenda, ya puede chamanizar. El chamanizar es importante porque es un procedimiento muy complejo. El chamanizar, el chamán fundamentalmente es un especialista en el otro mundo, en el viaje al más allá. Es una parte muy importante de él, porque el viaje al más allá es muy peligroso. El viaje al más allá hay que hacerlo con mucho conocimiento de causa, saber, porque si no te puedes quedar allí. Es decir, el viaje es el viaje que emprenderemos todos, más tarde o más temprano, ¿no?, a donde sea. Entonces, después de la muerte, ¿te refieres? Pues la muerte, claro. El chamán lo hace en vida, es capaz de ir y volver. Pero no solamente eso, es capaz de ir, volver y discutir con los seres extraños que encuentra en su viaje, tanto en el umbral que atraviesa para pasar de un mundo a otro, como los dioses, los demonios, las fuerzas de la naturaleza, fuerzas terribles que habitan al otro lado de ese pequeño límite cultural que protege a los grupos sociales. Entonces, esto es muy importante, porque el chamán, claro que puede curar, naturalmente que puede curar, pero siempre cura pidiéndole permiso a un espíritu. Es decir, él no puede hacer lo que quiera. Él tiene que estar gobernado siempre por ese animal espíritu que le posee, ¿no? Si es un lobo,
pues lógicamente él podrá llegar a adoptar las costumbres del lobo. Si es un oso, una comadreja o cualquier otro bicho o animalito o gran animal de la selva, tendrá siempre una relación especial con él. Pero lo curioso del asunto es que esto no se produce en cualquier sitio, siempre se produce en el bosque. Si hay, ¿no? Y si no hay un bosque, hay un sustitutivo del bosque, que es la yurta, o que es la casa, o que es el poblado, una zona especial del poblado. Es decir, siempre hay un lugar reservado para estas manifestaciones, yo diría que de lo luminoso, que asalta, ¿no? Que asalta y que transforma. Ya. Preguntan si el chamán se hace o se nace. Yo creo que de las dos formas. Hay chamanes que lo son por nacimiento, por herencia, por una predisposición especial, y hay otros que son, por decirlo de alguna manera, obligados a ser chamanes. Ellos no quieren, porque no parece que sea un camino agradable. Los trabajos de Roberta Jamayón, de el propio Mircea Eliade, hablan de grandes sufrimientos en los chamanes, tanto cuando son novicios como cuando ya están en posesión de su propiedad de chamanizar. Los chamanes sufren. Cuando hacen este tipo de cosas, experimentan a veces incluso un dolor físico. Es una situación muy molesta, que a veces algunos no la aceptan, ¿no? Pero la tienen que aceptar, porque es una cosa que les viene impuesta y tienen que cogerla, quieran o no. Es decir, que pueden ser chamanes por nacimiento, por herencia, o pueden ser chamanes hechos, digamos, por accidente, por imposición, por obligación, o de otra forma. Ellos visitan ese otro mundo a través de plantas de poder muchas veces. ¿Ese otro mundo o esa otra parte de la realidad es real? ¿Es más real que esta? Bueno, eso quisiéramos saber, eso nos gustaría saber, ¿no? Está claro que para ellos sí es muy real porque el viaje es un viaje que encierra peligros, tanto para su propia seguridad física o integridad física, como para su propia integridad anímica, ¿no? Para su propio espíritu. Es decir, ellos evidentemente viajan a un mundo que para ellos es real. El problema es lo que decíamos antes, todo esto es una imagen, es cuestión de interpretación. La cultura me pregunto yo, un mecanismo de defensa contra estas realidades que existen al otro lado, o simplemente es un vehículo de transporte. Ya, has dicho un mecanismo de defensa. Quizá nos hayan culturizado para apartarnos de ese mundo que a lo mejor es el real y este otro es maya, que decían los orientales. Pues puede ser, es muy posible. Bueno, de hecho los grandes maestros así lo dicen, ¿no? Cuando dicen que tenéis que desnudaros, tenéis que prescindir de todo lo que os rodea, tenéis que prescindir de todos esos bienes, esos aparentemente seguros bienes que tenéis y que os dan esa fortaleza, esa seguridad. En realidad todo eso es una fantasmagoría, ¿no? Es decir, tenéis que sobrepasar esa etapa fantasmagórica para llegar al verdadero mundo real. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Ya. Preguntan también cantidad de preguntas. ¿Cómo llegar a encontrar nuestro animal de poder en este mundo en el que estamos? Bueno, yo por lo menos por lo que he leído requiere un largo aprendizaje. Es decir, no es una cosa fácil. Ya te digo, en primer lugar, porque las consecuencias pueden ser muy, muy importantes para el propio sujeto que sufre ese asalto del animal espíritu, del animal de poder. Entonces necesita un aprendizaje. El maestro chamán suele escoger a sus discípulos, no en gran número, es decir, a lo mejor son 2 o 3, y de esos 2 o 3 siempre hay uno que es aquel en el que él ve mayor capacidad, ¿no? O mayor disposición o mayor fortaleza, en fin, mejores cualidades para desempeñar el papel. Y tarda incluso con él muchos años. El aprendizaje es un aprendizaje que puede ser incluso de 10, 15 y 20 años, ¿no? En el que el chamán no acaba de decidirse a ceder, por decirlo así, a su discípulo esa carga que verdaderamente puede ser muy peligrosa. Es decir, que no es fácil encontrarse con el animal espíritu, hombre, salvo que sea una experiencia de tipo, no sé, algún tipo de revelación, algún tipo de misterio. Ocurre muchas veces con los místicos, aunque es otro plano, digamos, de la manifestación. A ver si nos da tiempo a hablar de ellos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hemos visto algunos seres que se transforman, vamos a ver todavía otros. Pasemos revista ahora a uno de esos seres mitológicos que también se transforma. Se trata del licántropo. Los licántropos son seres humanos que pueden transformarse en animales, total o parcialmente.
Se pueden distinguir 3 tipos de licántropos. Los licántropos auténticos, para los que la licantropía es un rasgo genético. Los licántropos infectados, cuya licantropía aparece al ser heridos por un licántropo auténtico. Y los licántropos artificiales, que pueden controlar su licantropía mediante objetos mágicos. Los más conocidos, según la mitología popular, son el hombre lobo, el hombre oso, el hombre tigre y la mujer cisne. Los licántropos suelen tener 2 formas, la del humano y la híbrida. La forma híbrida posee rasgos del animal al que se asemeja y posee también rasgos humanos. Algunos licántropos presentan una tercera forma que se corresponde únicamente con la del animal sin ningún rasgo humano. Cualquier criatura que haya sido herida por un licántropo, pero no muerta, puede contraer su licantropía. Los licántropos auténticos tienen absoluto control sobre su cuerpo, pueden cambiar de forma a voluntad y no sufren alteraciones con las fases de la luna o la oscuridad. Para extirpar la maldición, es necesario lanzar el conjuro adecuado durante una noche de luna llena, aunque este sistema no es infalible. Son algunos detalles de estos seres de leyenda, pero hay más. Nuestro invitado, un experto, nos ilustra sobre ellos. Hablábamos antes de chamanes como seres que se transforman, hombres lobos en toda la historia, mitología, ha sido otro ejemplo. ¿Realmente se transforman? Bueno, ¿qué es ser un licántropo? Me contabas antes en el estudio un ejemplo de alguien que llegaba a la tarde y empezaba a cambiar. Sí, es curioso, pero en muchas iglesias románicas hay testimonios de esta transformación, ¿no? Iglesias románicas. Sí se sabe ver, ¿no? En los canecillos, en donde aparecen estas figuras, a veces se ve la transformación, los 3 o 4 estadios o intervalos que existen en la transformación hasta alcanzar el estado de lobo. Pero hay una cosa que a mí me gustaría llamar la atención. Es decir, el licántropo evidentemente puede ser tal de todas estas maneras que hemos dicho. Puede ser por una fada, por una maldición, por un mordisco de otro licántropo, por algún accidente o simplemente pues por una necesidad. Es decir, de repente algo interior se despierta en él, ese segundo ser del que hablan las crónicas se despierta, incluso cuando el cuerpo está dormido en su cama, se despierta y sale. Hay un segundo ser que es independiente. Jung tenía mucha razón cuando hablaba de la sombra, ¿no? Que vive dentro de nosotros. Que vive dentro de nosotros. Es un segundo ser que de repente se pone en libertad. Pero es curioso porque el licántropo tiene que desnudarse para transformarse en lobo. Es un signo de que tiene que despojarse de todo, de la parte más cultural que transporta consigo, que es el vestido, la vestimenta. Tiene que colgarlo en un sitio. Es curioso porque en algunas crónicas dice que esos vestidos se transforman en piedra para que no puedan ser tocados por nadie más que por él. Porque si él pierde esos vestidos no podrá volver a recuperar la forma humana. Él, una vez que se desnuda, se tiene que meter en el agua, otro contacto con la diosa tierra, ¿no? Con la madre primordial, que cuando cruza ese agua y sale al otro lado, ya sale transformado en lobo. Es decir, que es una transformación invocada por las fuerzas de la tierra, sobre todo las del agua, que es lo más importante, ¿no? Es importante esto porque durante su transformación en lobo tiene que evitar el probar sangre humana, porque si muerde a alguien y le ataca y le hace sangre o le destroza, jamás volverá a ser humano. Es decir, la abstinencia de comer carne o sangre humana es fundamental. Y esto es curioso porque se remonta a una maldición del propio Zeus. Sí. Cuando Licaón, el rey de Arcadia, le ofreció al padre de los dioses un banquete en el que había carne humana, vísceras humanas de un sacrificio que se había hecho allí en el altar de Zeus, Zeus le maldijo y le transformó en lobo. Y le dijo que él, Licaón, ya no volvería jamás a ser humano, pero que sus descendientes podrían ser humanos si no comían carne humana. Es curioso. Qué curioso. Quizá por eso esa animadversión que se ha tenido en todas las culturas hacia el lobo, por esa
Sí, es muy posible, porque el lobo representa esa parte absolutamente independiente, oscura, siempre está en el bosque, siempre está en lugares desde donde vigila, desde donde controla a la humanidad, ¿no? Es una parte de nosotros mismos que se manifiesta. Yeah. ¿Es una leyenda o hay algo más, hay alguna prueba de que haya realmente seres que se transforman incluso hasta ese punto de llegar a ser un animal? Hombre, en Francia, durante el periodo un poco inmediatamente anterior a la Revolución Francesa, hubo montones de manifestaciones de seres licantrópicos. Le llamaban la bête, las distintas bestias, no solamente de Gévaudan, sino en otros lugares, que esas características eran puramente características licantrópicas, es decir, de algo que se transformaba y que una vez que cometía ese crimen, destrozando al personaje o que cazaba, desaparecía. Eso es lo más importante del licántropo. El licántropo ataca y después, una vez consumado el acto, desaparece. Vuelve a desaparecer. El licántropo en cuanto a hombre masculino, ¿hay mujeres que se transformen también en bestias? Sí, también, claro. Es más común en los hombres, pero también es frecuente en las mujeres. Esto es una idea muy extendida. Esta transformación en animales que atacan tenemos a los hombres leopardo, ¿no? Los famosos hombres leopardo. Tenemos a los hombres tigre de Malasia. Hay muchas culturas en las que esta transformación, claro, se encarnan en la figura animal que encarna mejor, digamos, esa parte ajena, extraña, oscura del bosque, de la noche, de la oscuridad, de los ataques nocturnos, ¿no? Uh-huh. Estos son, digamos, transformaciones más que tienen que ver con lo oscuro. Los místicos también se transforman, ¿no? Casi a punto de terminar. Sí, pero claro, la transformación mística es completamente diferente. Es una transformación a la que se llega después de una ascesis, después de una preparación que a veces es muy larga, y se transforman en otra cosa. No se sabe, claro, ellos dicen que se acercan a la divinidad, ¿no? Lo que pasa es que la divinidad es una representación de lo sagrado, y lo sagrado es algo a lo que no es fácil acercarse sin tener las debidas precauciones. Tienen que transformarse para llegar hasta ello. Ya, es un trabajo arduo. Sí, hombre, tenemos los testimonios de Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, ¿no? De que efectivamente no solamente es un proceso arduo, sino que es un proceso muy mal comprendido, un proceso que despierta mucho temor. De ahí las persecuciones que estos místicos siempre sufren por parte de los demás, que los ven como seres extraños. Dice, quiere coger el atajo hacia la divinidad. Nosotros vivimos nuestra vida, nos morimos y vamos al cielo o no, pero estos quieren llegar antes, ¿no? Y para eso se transforman de una manera extraña, y entonces despiertan temor, que es otra cosa muy importante también en estas transformaciones. Tratemos de sacar conclusiones, si te parece, José Luis. Es como todo esto de la transformación, ¿no? Dar pistas de un camino en el que, como decías muy bien antes, la cultura, los vestidos que nos han puesto nos han separado de esa vía. ¿Es así? Sí, efectivamente. Como veis, hay varios, en los casos que hemos citado, hay varios puntos importantes. Uno es una cierta predisposición, quizás algún factor hereditario, y en cualquier caso, importante, búsqueda y aprendizaje. Eso es, por decirlo así, el prolegómeno al fenómeno. Después hay una cosa que es el contacto con esta fuerza extraña, que todavía no hemos definido porque es muy difícil de definir, no sabemos muy bien lo que es. Llevamos miles de años dibujándola en los farallones, en los muros, tratando de saber lo que es. Después, la proyección de esa fuerza hacia nosotros, hacia el testigo, la transformación, tanto de la fuerza como de nosotros, el cese del fenómeno, que puede ser definitivo o puede implicar un camino de vuelta hacia la forma anterior. Yo creo que esto es fundamentalmente lo que más nos llama la atención en esta vivencia, que es la transformación. Bien. ¿Tú te estás transformando? Espero que sí. Sí. Espero que sí. De alguna manera sí te transformas cuando estás con todas estas cosas, sobre todo cuando dibujas. ¿Sí? Yo solo recomiendo a los que nos estén escuchando que algún día, si van por algún sitio donde haya un petroglifo, una pintura, o incluso un cuadro, que aunque no tengan mucha habilidad manual, que traten de esbozar, porque es una de las puertas que abren el camino del misterio. ¿Sí? Sí. Y pensar, decías antes, pensar es peligroso. Pensar es humano, fundamentalmente. Lo humano es peligroso, porque se opone a aquello que no quiere que haya transformación, aquello que permanezca todo igual, ¿no? Y que da lugar a cosas que son a veces más monstruosas que los resultados de la propia transformación. Hemos tenido muchos ejemplos en nuestra historia, en la de nuestro país y en la del mundo entero.
con esta música de chamanes te despedimos. José Luis, ha sido un placer. Tienes un blog, ¿no?, para seguir un poco tus... Sí, efectivamente. Tus trabajos. Sí, www.joseluiscarderotodojunto.com. Ahí les espero a los que quieran venir y acompañarnos en esos viajes. Trato de atenderlo con una cierta frecuencia. Lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, quiero seguir manteniéndolo. Para que la gente lo lea. Me ha gustado eso de pararte delante de una de esas piedras petroglifos, tratar de pintar y entrar en ese camino del misterio. Es importante, yo lo hago mucho y la verdad es que aparte de ser un elemento de tranquilidad y de liberación de la cabeza, no cabe duda que nos acerca. Porque yo creo que todo el secreto estaba en esa grabación de las piedras. Ahí había algo que despertaba ese mismo ritmo de grabado, probablemente acompañado de alguna canción sagrada, consiga revelar las fuerzas de la tierra y hacernos cambiar. Seguiremos tras tu pista. Sabemos que andas siempre tras el eco de ese pasado, de esa figura luminosa o de lo sagrado, y nos encantará saber de tus descubrimientos. Con mucho un gusto. placer. Será un placer para mí también. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero después seguimos. Tenemos casi una hora entera para hablaros de los insensibles. Vendrá Miguel Pedrero con Alimento de los Dioses, David Martín también con algunas de sus noticias y algunas que otras sorpresas aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y os dejamos con Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, que os darán puntual cuenta de la información de eso que está ocurriendo en este planeta nuestro. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Desde transformarse en animales. El animal de poder que les asiste en esos viajes más allá de esta realidad. El viaje hacia la transformación está listo. Estate atento y prepárate. A lo mejor también nosotros nos transformamos. Adelante para disfrutar de él y del placer de estar juntos aquí, en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa de esta noche. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, David Martín
Miguel Pedrero, Natalia Sotillos y quien os habla, Miguel Blanco, acompañados esta noche por Mar Gasca y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Dar las gracias al comienzo a todos los que la semana pasada vinieron a vernos en Telde, en la isla de Gran Canaria. Gracias por mostrarnos esas caras y esos corazones de oyentes que según el EGM decían que no existen. Gracias a todos por el cariño que nos disteis y por ese calor que nos hiciste sentir ahí en esas islas. Estamos deseando volver. Gracias también a los que a partir de ahora estáis conectados en nuestra sintonía, en la de Radio 1 y Radio 5. Tenemos regalos y queremos que conectes con nosotros. 5 regalos tenemos y una serie de métodos para contactar. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacio. Curioso tema este de la transformación, y para tratarlo tenemos a uno de nuestros maestros, José Luis Cardero. Buenas noches. Buenas noches, es un placer ¿Cómo estar estás? aquí con vosotros. Muy bien. También para nosotros que estés. Déjame que te vuelva a presentar otra vez, porque yo alucino. Nacido en Lugo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, apasionado por la historia, etcétera, 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 y escritor de unos tochos que, si los tuvieran que estudiar tus alumnos, se morían. Sin duda, sin duda. Yo procuro que se queden simplemente pues ahí, como una especie de testigos que dejamos pues para las generaciones futuras o para los curiosos. Ajá. Porque aquí la curiosidad marca un punto importante. Sí. ¿Eres muy curioso? Sí, soy bastante curioso. Yo creo que es la curiosidad la que me lleva no solamente a escribir estos tochos inmensos, sino a explorar caminos que no siempre son muy visibles. A veces son incluso hasta, no diríamos peligrosos, pero sí un tanto inquietantes. Uh-huh. Y yo creo que hay que ser curioso en este mundo. @RTV y nuestros muros de Facebook, buscáis allí el Espacio en Blanco y hay unos cuantos seguidores del Espacio en Blanco, el Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Y hoy tenemos muchos temas y queremos aprovechar el tiempo, así que ahí va un pequeño avance de lo que queremos tratar esta noche. Esta noche queremos tratar el tema de la transformación. Existen seres en el planeta que mediante algunas técnicas, plantas de poder o incluso una extraña enfermedad legendaria se transforman. Es entonces cuando adoptan extrañas formas que no corresponden con su cuerpo original. Un ejemplo de ello son los chamanes, quienes mediante un rito mágico son capaces está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. A partir de ahora abrimos las puertas al mundo del misterio. 2 horas tenemos por